Testimonio de Jennifer Lynn sobre una presentación musical a la que asistió en Soho. Testimonio original dado el 3 de noviembre de 2013. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Cualquiera que haya escrito sobre música durante suficiente tiempo ha por lo menos escuchado de Grifter's Bone. Es como una leyenda urbana, supongo. No es exactamente una historia de fantasmas, no es exactamente un chiste, no es exactamente real. A veces son una banda, a veces es solo un tipo. Si en la historia son una banda, entonces el único nombre que se sabe el viejo, porque siempre son viejos los que cuentan estas historias, es el de un tipo llamado Alfred Grifted. Algunos juran que ese es su nombre real. Otros solo te miran con obviedad y te preguntan si te suena real. La realidad es que nadie sabe una mierda sobre él, además del nombre que usa. Así que todo es historias y chismes. Pero sigo viendo bastante de lo que hablar. La historia se trata de un músico mediocre que aspiraba a más, que se voltea a las artes oscuras, generalmente satanismo o brujería, pero le sale mal. He escuchado que fue una maldición, un deseo mal expresado, o hasta un demonio que se enoja al ser invocado y lo golpeó hasta que lo dejaron de funcionar las manos. Pero el final siempre es el mismo. Su música es tan ruidosa, tan dolorosamente mala, que él, o a veces su banda, tienen que colarse en conciertos para tocar sin aviso frente a cualquier audiencia que pueda encontrar. Y la música es horrible. Una cacofonía de distorsión y ruido, demasiado para aguantarlo. Dicen que siempre puedes darte cuenta dónde estuvo Grifter's Bone, porque quedan las orejas arrancadas. Y no están completamente equivocados. Hace tiempo que escribo para Earful. Solía ser solo yo, tirando mis opiniones musicales en un blog, pero hace unos años mi entonces amigo, ahora jefe, Tommy Moncrief, dijo que estaba empezando un diario musical y que si yo quería escribir para él. Le dije que sí, por supuesto. Y ahora aquí estoy, haciendo contenido audiovisual para el diario. Earful.com. Solo existe hace más o menos 3 años, pero honestamente, en el mundo de los diarios musicales, eso nos da un pedigrí bastante decente. Tommy es de la vieja escuela. Solía escribir para decenas de revistas de música en los días de papel, antes de que las impresiones se volvieran un familiar viejo y vergonzoso que no se muere. El punto es que él tenía más contactos antiguos y conocía a muchos escritores, de los cuales la mayoría entraron en Earful. Esto significó que yo rápidamente me enteré de la chismería de la escena musical de Londres de las últimas décadas de la boca de hombres blancos de mediana edad que solo usan camisetas de bandas que tuvieron finales trágicos. Y fue allí que empecé a escuchar sobre Grifter's Bone. Siempre que alguien estaba escuchando alguna canción no muy buena que nos habían enviado, o hasta disfrutaba de música que no tuviera muy buena reputación, alguno de los viejos, generalmente Mike Baker, gritaba: "Veo que tienes el nuevo álbum de Grifter's Bone". O no sabía que los Grifter's Bone se juntaron otra vez. Cualquier cosa de ese estilo. Era muy molesto, pero yo nunca lo mencioné. Y después de escuchar todas las posibles variaciones de la historia de parte de media docena de escritores ebrios en las fiestas de Navidad, simplemente decidí dejarlo pasar. No volví a pensar mucho al respecto hasta principios de este año. Hay un tipo que trabaja para Earful llamado Lee Kipu. Su título oficialmente es editor de envíos, aunque nosotros le decimos de forma un poco más vulgar. Y es su trabajo escuchar toda la música que nos envían sin que la pidamos. CDs, MP3. Recientemente ha habido una extraña moda de enviar música en USBs nuevos. Él escucha todo. Como puede imaginar, la mayor parte es horrible. Aún así, Lee es la persona más amable que he conocido, y no creo haberlo escuchado quejarse nunca. Es alto
un poco desgarbado, con pelo largo y rubio que le cubre las orejas y los ojos cuando no tiene cuidado. Dado su trabajo, Lee obviamente recibe muchos comentarios sobre escuchar música mala, y si lo dice uno de los viejos, puedes apostar que mencionará a Grifter's Bone. Me tomó un largo tiempo notar lo extraña que era su reacción cuando esto pasaba. El resto del personal generalmente fingía una sonrisa, suspiraba o tal vez insultaba un poco, pero Lee se congelaba, asentía gentilmente y se rascaba las orejas, aún casi cubiertas completamente por su pelo. Nadie parecía notarlo. Seguí observándolo, y el patrón continuaba siempre que se mencionaba la banda. No sé en qué momento se me ocurrió pensar que probablemente él fue a ver a Grifter's Bone presentarse en vivo. Y no solo eso, se me ocurrió pensar que quizás él debía tener orejas falsas, porque las reales se las había arrancado durante el show. Y por eso se dejaba el pelo largo para cubrirlas. No lo creía de verdad, obviamente, solo era una teoría divertida en la que me gustaba pensar. Pero cuanto más observaba a Lee, más parecía que intentaba cubrirse las orejas deliberadamente. Finalmente, hace más o menos un mes, decidí preguntarle. Habíamos salido todos a tomar algo, y admitiré que tal vez había bebido un par de vodkas con tónica más de los recomendables. Pero cuando el resto se fue, solo quedaba Lee, y decidí que ese era el momento. Le pregunté si eran tan malos como todos decían. Él parecía confundido y yo me acerqué más. Grifter's Bone, dije. Él, por supuesto, se congeló en su lugar. Esperé a que se tocara las orejas, pero en su lugar solo me miró, sin moverse. Comenzó a balbucear algo sobre no saber qué estaba hablando, pero lo interrumpí. Se le notaba el pánico en la cara. Los había visto. Lo miré en lo que él decidía si tratar de salir corriendo o no. Hubo un momento en el que estuve segura de que literalmente iba a salir despavorido por la puerta, pero en su lugar solo suspiró y asintió con la cabeza. Me dijo que fue hace 4 años, en The Good Sheep, en Kilburn. Lee había estado viendo una nueva banda de metal cuyo nombre ya no recuerdo. Habían estado bien, un poco decepcionante, así que él estaba de humor para terminar su bebida e irse. El resto de la audiencia parecía tener una idea similar, por lo que nadie notó cuando un hombre se subió al escenario e instaló un pequeño teclado. El hombre era bajito y dolorosamente flaco. Usaba un ruido traje viejo y marrón que le quedaba como, en las palabras de Lee, pedazos de piel mal ajustada. Su poco cabello negro estaba engominado hacia atrás y tenía una extraña crueldad en la cara. Al apoyar los dedos en su instrumento, dejaban oscuras manchas rojas sobre las teclas blancas. Lee dijo que nunca había escuchado sobre Grifter's Bones hasta ese momento, pero de alguna forma sabía que eso era lo que estaba mirando. Y entonces comenzó la música. Después de decir esto, Lee se quedó muy callado. Estaba claro que se estaba concentrando profundamente. Esperé sin querer interrumpirlo, pero al final él solo negó con la cabeza. No podía recordar la música. Lo intentó, pero había un vacío. Recuperó la conciencia dando vueltas por las calles de Kilburn casi 2 horas después, con la remera empapada de sangre. Más que nada su sangre. Con esto, Lee se desabrochó la camisa y me mostró una serie de profundas cicatrices que le cubrían el pecho. En el hospital le dijeron que probablemente fue un tipo de cortacartón, pero él no lo recordaba. Para ese punto parecía que estaba a punto de largarse a llorar, pero yo no podía dejarlo estar. Le pregunté por sus orejas. A esto se rió y dijo que no se las había arrancado. Lee se corrió el largo cabello rubio para revelar una oreja que a primera vista parecía normal. Pero mirando más de cerca,
Noté que estaba usando tapones para los oídos, color piel para que no sean obvios, y alrededor de los bordes había un círculo de sangre seca. Dijo que era la única forma que había encontrado para hacer que paren de sangrar y le arruinaran las camisetas. Esto me asustó un poco. Creo que es entendible, aunque fue completamente mi culpa. Y le dije que debería ver a un médico si sus oídos no dejaban de sangrar. Lee solo negó con la cabeza. Dijo que vio a suficientes doctores como para saber que no pueden ayudarlo y que aprendió a lidiar con ello. El resto de la noche bebimos en silencio hasta que nos fuimos cada uno por su lado. Sé que debía haber dejado estar después de eso. Y claramente no volví a molestar a Lee. Pero simplemente no podía dejarlo ir. O Lee estaba loco, o Grifter Spawn era real. Empecé a investigar en internet. Habría un par de sitios que lo referenciaban como leyenda urbana. Había un dúo punk en Oregon que orgullosamente anunciaban haberse llamado a sí mismos Grifter Spawn en honor a lo que describían como el Jack el Destripador musical de Inglaterra. Había muchas publicaciones de gente nueva en la escena preguntando qué es Grifter Spawn, pero en ningún lado había nada remotamente parecido a la historia de Lee. Finalmente, cuando ya me había quedado sin energía, armé un artículo con todo lo que había encontrado y se lo envié a Tommy, que lo aprobó obedientemente. Decidí que si había gastado tanto tiempo en el tema, por lo menos aprovecharía hacer algo decente para la página. Estuvo bien, pero no tuvo tanto éxito como para justificar todo el tiempo que invertí en él. Lee no lo mencionó la siguiente vez que hablamos. Le había preguntado si podía escribir sobre su experiencia si la hacía completamente anónima, y él solo se encogió de hombros y dijo que estaba bien. Al final parecía que lo que fuera que me había enganchado había desaparecido. Y no estaba demasiado triste al respecto. Entonces alguien comentó mi artículo. Solo decía, esta noche, Soho. No le habría prestado tanta atención si no hubiera sido por la segunda parte. No se necesitan tapones. Los tapones para oídos de Lee. Y la razón detrás de ellos era lo único que me había pedido que dejara fuera del artículo. Se lo mencioné a Tommy y él dijo algo sobre pérdidas de tiempo y que yo tenía mejores cosas que hacer que pasarme la noche dando vueltas por Soho, entrando aleatoriamente a locales de música. Probablemente dice algo muy triste sobre mi vida personal que, en realidad, no tenía nada mejor que hacer. Así que esa tarde estaba haciendo exactamente eso, dando vueltas por las calles de Soho, anotando todos los artistas enlistados para tocar esa noche. Como esperado, en ningún lado aparecía Grifter Spawn, pero igual los anoté. No era muy tarde, pero ya estaba oscuro, el mundo iluminado por el colorido brillo de los carteles de Soho y las frentes de las tiendas. El viento era suave en las angostas calles, pero aún así atravesaba mi fino abrigo de lana mientras caminaba, buscando un pequeño hombre con pinta de cruel usando un viejo traje marrón. Llevaba tal vez una hora de guardia, cuando noté a alguien mirándome desde la puerta de una pequeña tienda. El cartel arriba no tenía un nombre obvio, solo decía cristales, libros, tarot. Era alto, de piel morena y parecía cansado. Tenía profundas arrugas en la cara, pero además de eso era muy atractivo. Cuando me vio mirándolo empezó a acercarse, sin dejar de mirarme intensamente. Di un par de pasos hacia atrás y le pregunté si podía ayudarlo. Movió la cabeza como si no estuviera seguro de qué responder. Entonces me preguntó qué estaba escuchando. Me corrió frío por la espalda cuando me di cuenta de que me estaba mirando las orejas. Le dije que no estaba escuchando nada, pues no estaba usando audífonos, y le pregunté qué quería.
Él negó con la cabeza otra vez y murmuró algo sobre cuidar mi audición. Entonces se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia dentro de la tienda. Estaba por seguirlo cuando vi un pequeño grupo de personas doblar en la esquina. Era difícil distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero caminando adelante, arrastrando un estuche de teclado, había un hombre bajito y delgado usando un traje marrón que le quedaba grande. Las tres figuras que iban detrás de él eran mucho más altas, pero todas eran delgadas como ramas, y sus movimientos eran erráticos. Volví a mirar hacia el extraño hombre que me observaba, pero se había metido en la tienda, y ahora las luces estaban apagadas. Por lo que empecé a seguir al hombre que yo pensé era Alfred Grifter, mientras él y sus acompañantes avanzaban por la calle. Todos los demás llevaban estuches de instrumentos también, y nadie más en la calle parecía prestarles atención, ni siquiera cuando el más alto empujó a un hombre que se le cruzó. Finalmente se metieron a una escalera que bajaba al sótano de un bar de jazz que no reconocí. Después de un par de segundos lo seguí. El bar era silencioso y estaba iluminado sutilmente con luces rojas y naranjas que le daban una atmósfera cálida. Los clientes estaban parados bebiendo y charlando. Conté 11 en total. Recuerdo el número por lo vacío que estaba. La mayoría parecía estar vestidos para una noche de jazz, pero noté que algunos llevaban pesados abrigos o chaquetas. Y uno de ellos, un viejo hombre blanco con cabello blanco, parecía estar usando una bata de seda. Detrás de ellos, en el escenario, Drifter Spawn parecía estar acomodando sus instrumentos. A ver, aunque todo lo que ha pasado hasta ahora parecía mostrar lo contrario, no soy una idiota. Recordaba la historia de Lee muy claramente y no tenía intención de quedarme para el show. En su lugar saqué mi celular y lo puse a filmar. Lo apoyé en un hueco cerca de la entrada donde se veía bien el escenario. Me fijé que el micrófono estuviera funcionando y me fui. Me paré al final de la escalera de aquel oscuro club de jazz y esperé. Después de temblar en el frío por unos minutos, pensé que había cometido un error. Las calles estaban desiertas y la previamente templada noche de noviembre se había vuelto helada. Fue ahí cuando escuché, amortiguado por las paredes, pero igual aumentando distintivamente hacia donde yo venía, una nota. Una sola y clara nota de lo que parecía un cello. Se le unieron otras, un teclado, una guitarra, y sobre ellas el sonido de una flauta. Era hermoso. Fue de la música más dolorosamente hermosa que haya escuchado en mi vida. Y junto a ella comenzaron los gritos. No hubo ascenso gradual a los gritos, ninguna explicación previa a la erupción de gritos de agonía. También había golpes, ruidos de impacto y una o dos veces lo que parecían desgarros. Y en el fondo sonaba esta música hermosa. Yo me quedé allí parada, congelada en mi lugar sin querer entrar, pero incapaz de escapar. Debajo, todo lo que podía escuchar era música encantadora y una matanza. Intenté sacar mi celular para llamar a la policía, pero recordé que lo había dejado ahí abajo, filmando el club de jazz. Finalmente tomé la decisión de correr para buscar ayuda cuando el ruido paró de golpe y se hizo silencio. Miré a mi alrededor para saber si alguien más había escuchado los gritos de dolor y pánico y venía a ayudar, pero no había nadie, solo yo. Lenta y cuidadosamente comencé a caminar hacia el sótano. Si quien sea que estuviera allí abajo quería matarme, sería suficientemente fácil encontrarme con la información de mi teléfono. De una u otra forma estaba a su merced. Cuando abrí la puerta fue difícil saber exactamente qué estaba mirando. En la pesada luz roja casi no se distinguía la alfombra y los muebles de los restos destrozados de las personas
que habían visto vivas hace menos de una media hora. En el escenario, los músicos guardaban calmadamente sus instrumentos. No tenían ni una gota de sangre encima. El del traje marrón, quien asumí era Albert Grifter, levantó la vista. Me miró directo a los ojos y preguntó, ¿otra? Tomé mi teléfono y salí corriendo. No llamé a la policía, estaba demasiado asustada de lo que podría pasar. Miré las noticias obsesivamente, esperando encontrar algo sobre la masacre, pero no había nada. Ya pasó casi una semana y no he escuchado nada. Y no he podido acceder a la filmación de esa noche. Mi teléfono dice que está formateado incorrectamente por alguna razón, pero voy a seguir intentando. Volví al club de jazz, pero no encontré ninguna señal de violencia, ninguna señal de Grifter's Bone y ninguna señal de las 11 personas que murieron allí aquella noche. Termina el testimonio. Nuestra propia investigación sobre la banda Grifter's Bone reveló poco que la señora Ling no haya incluido en su notable e exhaustivo artículo. Espectros y solos, las escasas ganancias de Grifter's Bone. Ciertamente su testimonio parecía ser fácilmente el reporte más detallado de un encuentro con la banda, asumiendo que es confiable. El club de jazz de Dean Street niega rotundamente cualquier tipo de violencia que haya ocurrido en su local en las fechas en cuestión, y no hay reportes de policía que parezcan concordar con la descripción de la señorita Ling. Bueno, supongo que eso no es del todo cierto. De acuerdo con los reportes de la policía, en el mes de octubre del 2013, hubo un total de 11 muertes violentas en el área del Gran Londres. Es imposible asociar los detalles de cualquiera de estas con la información del testimonio de la señorita Ling, excepto una de las víctimas, el señor Albert Sands, de 67 años, asesinado a golpes en su propia casa. Aunque esto ocurrió 2 semanas antes de los eventos de ese testimonio. De acuerdo con la policía, llevaba puesto una bata de seda cuando fue brutalmente asesinado. Desgraciadamente, somos incapaces de hacer un seguimiento con la señorita Ling. Al parecer, alrededor de 2 semanas después de dar este testimonio, atacó a Agatha Norrell, su anciana vecina, con un martillo. La señora Norrell quedó en coma del que no se recuperó, mientras que la señorita Ling utilizó el martillo contra sí misma. Para cuando llegó la policía, había causado tanto daño a su cabeza que no había esperanza de salvarla. Tengo la incómoda sensación de que tal vez finalmente haya conseguido ver ese video. Fin de la grabación. Grabación del suplemento. He estado observando a Martin. Ha estado prestando mucha atención a mis necesidades y recuperación desde que volví al trabajo, casi al punto de ignorar sus propias tareas. Previamente hubiera explicado tal servicio a su laxa ética de trabajo, pero en medio del estrés del ataque de Prentice, estoy seguro de haber visto momentos de competencia o hasta astucia que van más allá de lo que su trabajo previo indicaría. Se estará haciendo el tonto, fallando en sus tareas intencionalmente para atrasar o entorpecer mis investigaciones. Es posible. También ha mostrado un singular interés en mis teorías sobre quién mató a Gertrude. Por ahora lo he distraído diciéndole que creo que fue lo que sea que está humeando por los túneles, pero parece insatisfecho con esa respuesta. Me alegra que se haya mudado del archivo, ya que me da la posibilidad de trabajar aquí sin su presencia constante. También porque parece haber olvidado algunas de sus posesiones, principalmente libros de poesía relativamente mediocre. Hay un par de piezas que supongo que casi podrían haber sido conmovedoras si su estilo no estuviera tan obviamente enamorado de John Keats. Pero hay que una carta sin terminar dedicada a su madre en Devon, en la que menciona que le preocupa que los otros descubran que he estado mintiendo. Tal vez no sea nada,
una u otra mentira inconsecuente. Después de todo, está aparentemente dirigida a su madre. Pero si en realidad fuera para alguien más, voy a seguir vigilando a Martin. Fin del suplemento.